De este pedal, que es un pedal doble, es Super Bender, tiene un Tom Bender MK4 por un lado y después un Super Fuzz en el otro. El Tom Bender, el MK3 y el MK4 salieron más o menos en la misma época, en la cual también había muchas marcas que empezaron a vender ese circuito, fabricado originalmente por Sola Sound. Después también tenemos Tom Bender de la marca Park, también el Tom Bender los Vox, o sea que en realidad es un sonido muy popular durante esa época que ya es 68, 69, si mal no recuerdo. Es un circuito de 3 transistores y lo que es la diferencia del MK1 y el MK2 es que tiene un control de tono que va paneando entre una EQ con mucho treble o una EQ con bass.
Superfuzz, que fue fabricado por la marca Unibox en el 68 hasta el 70, me parece. Es japonés. Lo cual ya de por sí marca una diferencia en cuanto al diseño del circuito. Es un circuito que tiene muchos más transistores que lo que estamos acostumbrados quizás a ver en un pedal de fuzz, que quizás son un poco más simples en cuanto al diseño. Tiene una rectificación de onda hecha por transistores que también le da ahí como un color muy muy particular, generando, cuando le damos rosca al expander, al control de expander, le genera una octava grave y una octava aguda. Un poco de ring modulator ahí en ese sabor. Y después también tiene una característica muy particular que tiene que ver con ese control de tono. El pedal originalmente venía con un switch, que tenía como un seteo muy filoso y un seteo un poco más de lo que le llaman scoop meets, o sea, que se come los medios, que le da como un cuerpo con mucha frecuencia grave. Y yo lo que hice en este caso fue directamente, en vez de dejar el switch, poner un potenciómetro para ir barriendo entre esas dos opciones y tener un abanico un poco mayor de color. Así que bueno, esa es la Data Nerd. Vamos ahora a seguir con el video.
espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal si les gustó y quieren ver más contenido como este. Tienen que tocar la campanita para que les avise cuando sale un video nuevo. Y también pueden seguirme en Instagram, les dejo el link. Y obviamente para enterarse de todas las cosas antes y acceder a los cupones de descuento para comprar los pedales a un mejor precio aún del que están, se pueden suscribir al newsletter en pfzpedales@gmail.com. Muchas gracias, nos vemos la próxima.